Había una vez, en un pueblito escondido entre las montañas donde el tiempo parecía haber olvidado su prisa, una lavandera llamada Rosa Elena Contreras. Y si ustedes me permiten, queridos amigos, voy a contarles una historia que todavía se cuenta en las noches frías, cuando las familias se reúnen alrededor del fuego y los abuelos recuerdan tiempos en que los milagros caminaban disfrazados entre nosotros. Pero antes de empezar, les pido un favor. Si esta historia les llega al corazón como llegó al mío cuando me la contaron, consideren quedarse con nosotros, suscribirse a este humilde canal donde guardamos las historias que no deben olvidarse. Ahora sí, cierren los ojos y vengan conmigo a San Martín del Valle. Hace ya muchos años. Rosa Elena tenía 38 años cuando comenzó esta historia, aunque su rostro curtido por el sol y las preocupaciones le daba 10 más. Sus manos, agrietadas y enrojecidas del agua fría y el jabón de ceniza, contaban la historia de miles de prendas lavadas a la orilla del río. Cada mañana, antes de que el gallo del señor Domínguez cantara su canto ronco desde el gallinero destartalado, ella ya estaba en la ribera con su canasta de mimbre y su tabla de madera gastada por el uso. El río Santa Lucía bajaba cantarín entre las piedras, y el sonido del agua golpeando contra las rocas era la única música que Rosa Elena necesitaba para comenzar su jornada. El pueblo de San Martín del Valle se acomodaba en el regazo de 3 montañas como un niño buscando protección. Las casas de adobe y teja roja se apretujaban unas contra otras a lo largo de calles empedradas que subían y bajaban caprichosas. En la plaza central, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios alzaba su campanario modesto hacia el cielo, y en su interior guardaba la imagen más preciada del pueblo, San Martín de Tours, el santo patrono que, según contaban las abuelas, había caminado por esas mismas calles 100 años atrás, disfrazado de peregrino, bendiciendo a los humildes. Rosa Elena vivía sola en una casita de una sola habitación al final del callejón de las bugambilias, donde las flores moradas trepaban por las paredes blancas como si quisieran alcanzar el cielo. Su esposo, Tomás, había muerto 3 años atrás de una pulmonía que se lo llevó en una semana, dejándola sin hijos y sin más compañía que el retrato descolorido que colgaba sobre la cómoda. Ella no se quejaba, no era su manera. Cada mañana se levantaba cuando el mundo todavía estaba oscuro. Se persignaba frente al pequeño altar donde ardía una veladora perpetua y salía a ganarse el pan con sus manos. La gente del pueblo la conocía bien. Don Esteban, el tendero de la esquina con su bigote canoso y su delantal manchado, siempre le guardaba las frutas que empezaban a arrugarse. Doña Carmela, la panadera cuyas manos estaban siempre cubiertas de harina blanca, le vendía el pan del día anterior a mitad de precio. Y el padre Sebastián, el párroco de 70 años que llevaba 40 sirviendo en San Martín del Valle, la saludaba cada mañana con una inclinación de cabeza cuando pasaba frente a la iglesia rumbo al río. Rosa Elena devolvía cada amabilidad con una sonrisa tímida y un Dios se lo pague, que salía sincero de su corazón. Pero no todos en el pueblo tenían la misma bondad. Había quienes miraban a Rosa Elena con lástima mal disimulada, y otros, como la señora Hortensia Villarreal, viuda rica que vivía en la casa más grande del pueblo con sus 3 sirvientas y su lengua afilada, que decían en voz baja que una mujer sola no tenía dignidad, que seguramente había algo malo en ella si Dios no le había dado hijos. Rosa Elena oía estos comentarios a veces, cuando las mujeres no se daban cuenta de que ella estaba cerca, lavando ropa en alguna esquina o caminando por el mercado, pero los dejaba resbalar como el agua sobre las piedras del río. Tenía cosas más importantes en qué pensar que en los chismes de las comadres. Esa mañana en particular, la mañana en que comenzó todo, Rosa Elena llegó al río cuando el sol apenas pintaba de rosa y naranja las nubes sobre la montaña del este. El aire olía a tierra mojada del rocío nocturno y a los jazmines silvestres que crecían en las orillas como pequeñas estrellas blancas. Ella se arrodilló en su lugar de siempre, una roca plana que el río había pulido durante siglos hasta dejarla suave como la seda, y comenzó a sacar las prendas de su canasta. Había 3 camisas del doctor Maldonado, con sus cuellos almidonados y sus puños delicados, 2 manteles de la fonda de doña Beatriz manchados de salsa y vino,
y el vestido de fiesta de la niña de los Gutiérrez, un vestido rosa con encajes que había costado más de lo que Rosa Elena ganaba en un mes. No era mucho trabajo ese día, pero cada prenda significaba unas cuantas monedas que la acercaban a poder pagar el alquiler de su casita. El agua estaba helada como siempre en las mañanas. Rosa Elena sintió cómo sus dedos se entumecían mientras sumergía la primera camisa en la corriente, pero no se detuvo. Tomó el jabón que ella misma hacía con ceniza y sebo, siguiendo la receta que su madre le había enseñado, y comenzó a frotar con movimientos rítmicos que había perfeccionado en 20 años de oficio. El río se llevaba la espuma blanca corriente abajo, y Rosa Elena pensaba en nada y en todo mientras trabajaba. Pensaba en que necesitaba remendar sus zapatos antes de que el invierno llegara con sus lluvias frías. Pensaba en que el retrato de Tomás necesitaba un marco nuevo, porque el viejo se estaba pudriendo por la humedad. Pensaba en la voz de su madre, muerta hacía 10 años, cantando canciones antiguas mientras lavaba ropa en este mismo río. Estaba tan concentrada en su labor que no escuchó los pasos que se acercaban por el camino de tierra. No fue hasta que una sombra cayó sobre ella, bloqueando la luz del sol que comenzaba a calentar su espalda, que levantó la vista, sobresaltada. Frente a ella, tambaleándose ligeramente como si cada paso le costara un esfuerzo tremendo, estaba el hombre más andrajoso que Rosa Elena había visto en su vida. Su ropa era una colección de harapos que alguna vez pudieron haber sido prendas distinguidas, pero que ahora colgaban de su cuerpo flaco como trapos viejos colgados en un tendedero. Su barba gris y despeinada le llegaba hasta el pecho, enredada con pequeñas ramitas y hojas secas, y su cabello largo y enmarañado caía sobre sus hombros en mechones sucios del color del barro viejo. Olía a camino, a sudor viejo, a días sin lavarse, a polvo y a algo más que Rosa Elena no podía identificar, pero que le recordaba a la iglesia después de que el padre Sebastián quemaba incienso. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo seco y ampollas reventadas que sangraban en los bordes. Pero eran sus ojos los que captaron la atención de Rosa Elena. Oscuros y profundos como pozos antiguos, brillaban con una intensidad que contrastaba violentamente con el estado deplorable de su cuerpo. «Buenos días, señora», dijo el hombre con una voz que sonaba como grava rodando por una pendiente, áspera pero no desagradable. «Perdone usted la molestia, pero llevo días caminando sin descanso y mi ropa, como puede ver, está en un estado lamentable. ¿Tendría usted la caridad de lavarme esta camisa? No tengo con qué pagarle ahora, pero puedo ofrecerle mi trabajo en cualquier cosa que necesite. Puedo cargar leña, cavar zanjas, lo que sea necesario». «No hace falta», interrumpió Rosa Elena, sintiendo cómo su corazón se estrujaba ante la humillación que detectaba en la voz del hombre. «Siéntese ahí, bajo ese sauce. Yo le lavo lo que necesite. Y no se preocupe por el pago. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles, y lo único que podemos hacer es ayudarnos unos a otros». El mendigo parpadeó, sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que le hablaran con tal amabilidad. Una expresión extraña cruzó su rostro, algo entre gratitud profunda y otra cosa que Rosa Elena no supo identificar, pero que le hizo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Lentamente, con movimientos de quien está exhausto hasta los huesos, el hombre se quitó la camisa que llevaba puesta. Era una prenda que había sido blanca hace mucho tiempo, pero que ahora era de un gris sucio, con manchas de todo tipo, desde barro hasta sangre seca, y varios agujeros que dejaban ver la piel bronceada y arrugada debajo. La sostuvo en sus manos temblorosas por un momento antes de entregársela a Rosa Elena, y ella notó que sus dedos estaban cubiertos de callos viejos y nuevos. Las manos de alguien que había trabajado duro toda su vida. «Que Dios la bendiga, señora», murmuró, y había lágrimas en sus ojos que brillaban como diamantes bajo el sol de la mañana. «Son pocas las almas caritativas en estos tiempos. La mayoría me mira con desprecio, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa». Mientras el hombre se sentaba bajo la sombra del sauce llorón que crecía en la orilla del río, sus ramas tocando el agua como dedos verdes, Rosa Elena examinó la camisa con ojo crítico de lavandera experta. Estaba en un estado terrible, ciertamente, pero no imposible de limpiar. Ella había lavado cosas peores. Las sábanas ensangrentadas de partos difíciles,
los pantalones embarrados de los trabajadores del campo, las ropas de los enfermos. Comenzó su trabajo, sumergiendo la prenda en el agua fría del río y aplicando jabón generosamente, frotando con fuerza pero con cuidado de no romper las fibras ya debilitadas. El agua alrededor de la camisa se volvió gris, luego marrón, luego casi negra mientras semanas, quizás meses, de suciedad se desprendían de las fibras. Rosa Elena frotaba con la fuerza que 20 años de oficio le habían dado a sus brazos, consciente de que el mendigo la observaba desde su lugar bajo el árbol. Había algo en su mirada que la incomodaba levemente, no por malicia o amenaza, sino por la intensidad con la que parecía estudiarla, como si estuviera leyendo algo en ella que ni ella misma sabía que estaba ahí. Pero ella continuó su labor sin comentar nada. No era asunto suyo porque un hombre terminaba en tales circunstancias. La vida era dura y caprichosa, y los caminos que conducían a la pobreza eran muchos y variados. Una enfermedad repentina, la muerte de un ser querido, una mala cosecha, un accidente, una traición. Cualquiera podía terminar en la calle con un poco de mala suerte. Mientras trabajaba, Rosa Elena notó algo extraño. A medida que la suciedad se desprendía de la camisa bajo sus dedos expertos, la tela comenzaba a revelarse no como el algodón ordinario y barato que había asumido, sino como algo más fino, más delicado. Había un brillo sutil en las fibras que no debería estar ahí en una prenda de mendigo, un lustre que hablaba de calidad, de hilos tejidos con cuidado y maestría. Frunció el ceño, intrigada, y frotó con más cuidado, prestando atención a los detalles que comenzaban a emerger de debajo de la mugre. Fue entonces cuando lo vio. En el cuello de la camisa, oculto bajo capas y capas de mugre que ahora se desprendían bajo sus dedos expertos, había un bordado. No era un bordado cualquiera de los que las mujeres del pueblo hacían para marcar la ropa de sus esposos, sino un trabajo delicado y antiguo, hecho con hilo dorado que había resistido milagrosamente el paso del tiempo y el maltrato brutal que la prenda había sufrido. Rosa Elena dejó de frotar y acercó la prenda a sus ojos, entornándolos contra el sol de la mañana, que ya estaba más alto en el cielo. Las letras eran antiguas, del estilo elegante que se usaba en los tiempos de sus abuelos y bisabuelos, cuando la caligrafía era un arte que se aprendía con paciencia en las escuelas parroquiales. Había florituras y arabescos alrededor de cada letra, y el hilo dorado brillaba con un resplandor que parecía venir de dentro, no de la luz del sol. Y lo que decían esas letras hizo que el corazón de Rosa Elena se detuviera por un latido completo. Luego comenzara a golpear tan fuerte contra sus costillas que pensó que el mendigo podría escucharlo desde donde estaba sentado. San Martín de Tours, decía el bordado en letras elegantes y perfectas, con una cruz pequeña bordada antes del nombre y otra después. Rosa Elena sintió que el mundo se inclinaba levemente, como si la tierra misma hubiera perdido su equilibrio. Sus manos, que sostenían la camisa mojada, comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarlas en la roca para no dejar caer la prenda al río. Lentamente, muy lentamente, como si estuviera en un sueño o en una pesadilla de la que no podía despertar, levantó la vista hacia el hombre que dormitaba bajo el sauce. No podía ser, era imposible, pero ahí estaba, bordado en hilo de oro que brillaba incluso bajo las capas de suciedad que todavía lo cubrían parcialmente. San Martín de Tours, el santo patrono del pueblo. El santo que, según la leyenda que toda abuela contaba a sus nietos con voz reverencial en las noches oscuras, había caminado por San Martín del Valle hacía exactamente 100 años, disfrazado de peregrino pobre para probar la caridad de sus habitantes. Aquellos que le habían mostrado bondad habían sido bendecidos con prosperidad y salud. Aquellos que lo habían rechazado habían caído en desgracia. Sus cosechas se habían secado, sus negocios habían quebrado, sus hijos habían enfermado. Y después de su visita, nunca más se lo había vuelto a ver en forma humana, aunque su imagen en la iglesia, dicen los viejos que todavía recuerdan, a veces lloraba lágrimas de plata cuando el pueblo enfrentaba tiempos difíciles. Rosa Elena tragó saliva. Su garganta estaba seca como el polvo del camino en pleno verano. Miró nuevamente la camisa,
pensando que quizás había imaginado las letras, que el sol y el reflejo del agua le habían jugado una mala pasada, que sus ojos cansados le habían mostrado lo que quería ver. Pero no, ahí estaban, claras como el día, indiscutibles en su presencia. San Martín de Tours, con manos que temblaban violentamente ahora, tanto que apenas podía controlarlas, Rosa Elena continuó lavando la camisa, pero con un cuidado reverencial, como si estuviera manipulando una reliquia sagrada del altar mayor de la catedral. Cada movimiento era deliberado, cada roce de sus dedos sobre la tela era una caricia llena de respeto. El agua helada del río ya no le molestaba. No sentía nada excepto un zumbido extraño en sus oídos y un peso en el pecho que era mitad miedo, mitad asombro, mitad esperanza de que esto fuera real y no una alucinación producto del sol y el cansancio. Cuando terminó, cuando la camisa estuvo tan limpia como era posible después de todo el maltrato que había sufrido, cuando cada fibra brillaba con un blanco puro que casi dolía mirarlo bajo el sol, Rosa Elena la escurrió con cuidado infinito y la extendió sobre una roca lisa para que se secara. La tela, ahora limpia, era de un blanco tan puro que parecía brillar con luz propia, y el bordado dorado en el cuello era visible ahora en toda su gloria. Cada letra perfecta, cada cruz simétrica, cada arabesco exacto. Era el trabajo de un maestro bordador, de alguien que había dedicado horas, quizás días, a crear esta pequeña obra de arte. El mendigo seguía bajo el sauce, con los ojos cerrados, pero Rosa Elena tenía la certeza absoluta de que no estaba dormido. Había algo en la quietud de su cuerpo que sugería una alerta perfecta, como un animal salvaje que descansa, pero que puede saltar a la acción en cualquier momento, como un gato que finge dormir, pero que está consciente de cada movimiento, cada sonido, cada cambio en el aire. Señor, dijo Rosa Elena, y su voz salió más ronca de lo que pretendía, temblando en los bordes. Carraspeó y lo intentó de nuevo. Señor, su camisa está limpia, pero todavía está mojada. ¿Quiere que le lave algo más mientras se seca? ¿Sus pantalones, quizás? ¿Tiene otra camisa? El hombre abrió los ojos lentamente, con una lentitud deliberada que hizo que Rosa Elena sintiera que estaba siendo evaluada, pesada en alguna balanza invisible. En la luz cambiante de la mañana, con el sol filtrándose entre las hojas del sauce, Rosa Elena hubiera jurado que sus pupilas brillaron con un destello dorado, como el hilo del bordado, pero parpadeó y el momento pasó, dejándola con la duda de si realmente había visto algo o si su imaginación estaba corriendo descontrolada. «Es usted muy amable, señora», dijo el mendigo, incorporándose con movimientos lentos. «Más amable de lo que merezco. Pocos se habrían detenido a ayudar a un viejo sucio como yo. ¿Puedo preguntarle su nombre? Me gustaría saber a quién debo mi gratitud. Rosa Elena Contreras, para servirle a usted y a Dios». «Rosa Elena», repitió el hombre, y la manera en que pronunció su nombre hizo que le recorriera un escalofrío por la espalda, como si hubiera autoridad y poder en esas dos palabras simples, como si al decirlas las estuviera inscribiendo en algún libro invisible. Un nombre hermoso para un alma hermosa. Y dígame, Rosa Elena Contreras, ¿por qué fue tan bondadosa conmigo? Otros me han escupido cuando les pedí ayuda, me han echado piedras, me han gritado que me vaya de su vista, que ensuciaba el pueblo con mi presencia, pero usted no. Rosa Elena se sentó sobre sus talones, las manos todavía mojadas descansando en su regazo, dejando manchas húmedas en su falda remendada. Era una buena pregunta. ¿Por qué lo había ayudado? No por expectativa de recompensa, ciertamente. No porque creyera que él era alguien especial, aunque ahora sus sospechas gritaban lo contrario con cada latido de su corazón. Entonces, ¿por qué? Porque usted es un ser humano, dijo finalmente, con la simple honestidad que era su naturaleza, la misma honestidad directa que su madre le había enseñado, y porque yo sé lo que es necesitar ayuda y no encontrarla. Mi esposo murió hace 3 años de pulmonía, y hubo días, semanas enteras, en que no tenía que comer. Fueron manos caritativas las que me sostuvieron, doña Carmela que me dejaba pan, don Esteban que me daba crédito, el padre Sebastián que me conseguía trabajo.
¿Cómo podría yo negarle a otro lo que a mí me salvó de la desesperación y quizás de la muerte? El mendigo asintió lentamente, una sonrisa pequeña y extraña, curvando sus labios agrietados. Era una sonrisa llena de significado que Rosa Elena no podía descifrar completamente. Hermosas palabras, Rosa Elena. Hermosas palabras de un corazón hermoso. Y dígame, ¿cree usted en los santos? ¿En los milagros? ¿En que Dios todavía camina entre nosotros en formas que no reconocemos? El corazón de Rosa Elena dio un vuelco tan fuerte que sintió náuseas. Era como si el hombre hubiera leído sus pensamientos exactos, como si supiera exactamente lo que ella había descubierto en el bordado de su camisa, como si todo esto fuera una prueba cuidadosamente diseñada, y ella estuviera siendo observada para ver cómo reaccionaba. Creo que Dios obra de maneras misteriosas, respondió con cuidado, eligiendo cada palabra con la precisión de alguien que camina sobre hielo delgado. Y creo que los milagros ocurren, pero no siempre de la forma que esperamos. A veces un milagro es simplemente que alguien te dé un pedazo de pan cuando tienes hambre. A veces es una palabra amable cuando estás desesperado. No tiene que ser algo grande y espectacular. Sabia respuesta, dijo el mendigo, y había aprobación en su voz. Muy sabia. Los milagros más grandes son a menudo los más pequeños, los que pasan desapercibidos por aquellos que buscan señales en el cielo cuando deberían estar mirando a sus pies, al suelo donde caminan los pobres y los necesitados. Se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo audiblemente en el silencio de la mañana. Caminó hacia donde Rosa Elena había extendido su camisa sobre la roca y la recogió, aunque todavía estaba húmeda, con gotas de agua cayendo de ella como lágrimas de plata. Se la puso sobre los hombros sin abotonarla, y el bordado dorado quedó visible contra su piel curtida por el sol y los años, brillando con ese resplandor extraño que parecía venir de dentro de las fibras mismas. Rosa Elena no pudo contenerse más. La pregunta había estado creciendo en su garganta como una planta salvaje, y tenía que dejarla salir o ahogarse con ella. Su camisa, dijo, señalando el bordado con un dedo tembloroso. Tiene un nombre bordado, San Martín de Tours. Puedo preguntar, ¿por qué lleva ese nombre en su ropa? El mendigo miró hacia abajo como si acabara de darse cuenta, aunque Rosa Elena estaba segura de que él sabía perfectamente bien lo que estaba bordado ahí, que probablemente lo había sabido todo el tiempo, que todo esto era parte de algo más grande que ella apenas comenzaba a comprender. Ah, sí, dijo con tono casual que contrastaba violentamente con la tensión que Rosa Elena sentía en cada músculo de su cuerpo, con el sudor frío que le corría por la espalda, a pesar de que la mañana no estaba particularmente calurosa. Esta camisa tiene su historia, como todas las cosas viejas. Fue un regalo hace mucho, mucho tiempo, de alguien que ya no está en este mundo, alguien que me quería bien y que pensó que necesitaba un recordatorio de quién era yo, de qué se esperaba de mí. Hace 100 años, susurró Rosa Elena, más para sí misma que para él, pero sus palabras flotaron entre ellos como humo. Dicen que San Martín caminó por nuestro pueblo, disfrazado de mendigo, pobre y necesitado, para probar la bondad de la gente, para ver quién realmente vivía según las enseñanzas de Cristo y quién solo hablaba bonito los domingos en la iglesia. El hombre la miró fijamente, y en sus ojos oscuros, Rosa Elena vio algo antiguo, algo que trascendía el tiempo y el espacio, algo que había visto imperios levantarse y caer, que había visto generaciones nacer y morir, que conocía secretos que los mortales no debían conocer. Y dígame, Rosa Elena Contreras, dijo el hombre, y su voz ahora era diferente, más profunda, resonando no solo en sus oídos, sino en su pecho, en sus huesos, en su alma. ¿Qué haría usted si ese mendigo estuviera frente a usted ahora? Si tuviera la oportunidad de mostrar bondad a alguien que podría bendecirla o maldecirla según su comportamiento, ¿actuaría diferente? ¿Sería más amable sabiendo quién es? ¿O menos amable por miedo? Rosa Elena no tuvo que pensar su respuesta. Salió de ella como el agua brota de un manantial, natural e inevitable. Haría exactamente lo mismo que hice hoy, dijo con firmeza, con una convicción que la sorprendió a ella misma. Porque la bondad no debe depender de quién la recibe, sino de quién la da.
Si solo somos buenos con aquellos que pueden recompensarnos, ¿qué mérito hay en eso? ¿Qué valor tiene una bondad calculada, una caridad que espera devolución? Mi madre solía decir que la verdadera medida de una persona es cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Por un largo momento que pareció extenderse hacia la eternidad, el silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el canto del río que seguía su curso eterno y el susurro del viento entre las hojas del sauce llorón. Luego, el mendigo sonrió, y su sonrisa fue tan radiante, tan llena de luz y calor y alegría pura, que Rosa Elena tuvo que entornar los ojos. Era como mirar directamente al sol, pero más suave, más amable, una luz que no quemaba, sino que acariciaba. Que así sea entonces, dijo el hombre, y sus palabras resonaron en el aire como campanas de iglesia, como el canto de coros angelicales, como la promesa de algo maravilloso. Que así sea, Rosa Elena Contreras. Has pasado la prueba que muchos han fallado. Has mostrado que tu corazón es verdadero. Y mientras Rosa Elena parpadeaba, tratando de acostumbrar sus ojos a la luz que parecía emanar del mendigo, como si tuviera un sol pequeño dentro de su pecho, él metió la mano en el bolsillo de sus pantalones andrajosos. Cuando la sacó, tenía el puño cerrado, y Rosa Elena podía ver cómo los tendones se marcaban en su muñeca flaca. Por sus servicios, dijo, extendiendo la mano hacia Rosa Elena con un gesto que era mitad oferta, mitad bendición. Por su bondad, por su corazón puro. Ella extendió automáticamente sus propias manos, formando un cuenco con las palmas, sus dedos todavía arrugados del agua fría del río. El mendigo abrió el puño lentamente, con movimientos deliberados, y algo cayó en sus manos con un tintineo metálico suave, que sonó como música en el aire quieto de la mañana. Monedas, pero no monedas ordinarias de las que se usaban para comprar pan y verduras en el mercado. Rosa Elena miró hacia abajo y sintió que el mundo entero se detenía, que el río dejaba de correr, que el viento dejaba de soplar, que su propio corazón se paralizaba en su pecho. En sus palmas descansaban 12 monedas de oro puro, tan brillantes que dolía mirarlas. No eran monedas modernas con los sellos del gobierno actual, sino antiguas, del tipo que solo se veía en los museos o en las historias que contaban los historiadores. En una cara tenían grabada con detalle exquisito la imagen de San Martín de Tours, partiendo su capa militar con un mendigo tembloroso de frío, cada pliegue de la tela visible, cada expresión perfectamente capturada. En la otra cara, una inscripción en latín que Rosa Elena no podía leer, pero que brillaba con luz propia, con letras que parecían estar hechas de luz solidificada. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Esto no puedo aceptar, comenzó a decir, levantando la vista con las monedas temblando en sus manos. Pero el mendigo ya no estaba ahí. Rosa Elena parpadeó confundida, su cerebro negándose a procesar lo que sus ojos le estaban diciendo. Miró alrededor frenéticamente, la cabeza girando de un lado a otro tan rápido que se mareó. El sauce estaba vacío, sus ramas meciéndose suavemente en una brisa que no existía un momento antes. El camino estaba vacío, sin rastro de pasos en el polvo. El río seguía su curso eterno, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. El hombre había desaparecido, simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, como si se hubiera disuelto en el aire como el rocío bajo el sol de la mañana. Excepto que sí había estado ahí. Rosa Elena tenía la prueba en sus manos. 12 monedas de oro que pesaban como la evidencia de algo imposible, de algo milagroso. Y había otros rastros también. En la roca donde había estado sentado, todavía estaba la marca húmeda de su cuerpo, ya empezando a evaporarse, pero todavía visible. Y en el aire flotaba un aroma que Rosa Elena no podía identificar, pero que le recordaba al incienso de la iglesia, mezclado con algo más dulce, más celestial, como si alguien hubiera abierto una ventana al cielo y dejado que un poco de su perfume se escapara al mundo mortal. Las monedas en sus manos pesaban como plomo. O quizás era su corazón el que pesaba, lleno de una mezcla de terror reverencial y júbilo,
que amenazaba con desbordarse de su pecho y ahogarla. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, calientes y saladas, cayendo sobre las monedas de oro y rodando por ellas como pequeños ríos de plata. Rosa Elena se quedó ahí, arrodillada junto al río que había sido testigo de este encuentro imposible, con 12 monedas de oro en las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. No sabía cuánto tiempo pasó así, congelada en ese momento de asombro y revelación. Podría haber sido un minuto, podría haber sido una hora, podría haber sido toda una vida. El tiempo había perdido todo significado, disolviéndose como el azúcar en el agua. Fue el sonido de voces lo que finalmente la sacó de su trance. Un grupo de mujeres venía por el camino de tierra, riendo y charlando, con sus propias canastas de ropa para lavar. Rosa Elena reconoció a doña Carmela la panadera con su delantal manchado de harina, a las hermanas Méndez con sus vestidos idénticos de flores y, desafortunadamente, a la señora Hortensia Villarreal con su sombrilla de encaje y su expresión perpetua de alguien que acababa de oler algo desagradable. «Buenos días, Rosa Elena», saludó doña Carmela con su alegría habitual, con esa voz cantarina que siempre sonaba como si estuviera a punto de romper en una canción. Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de la lavandera, cuando vio las lágrimas que todavía brillaban en sus mejillas. «¿Estás bien, hija? Te ves como si hubieras visto un fantasma. ¿O algo peor? Yo tuve una visita», logró decir Rosa Elena. Sus manos se cerraron instintivamente alrededor de las monedas, ocultándolas de la vista, aunque no sabía muy bien por qué sentía la necesidad de esconderlas. «¿Una visita? ¿Aquí en el río?», preguntó la mayor de las hermanas Méndez, frunciendo el ceño con curiosidad. «¿A esta hora? ¿Quién vendría al río tan temprano?». Antes de que Rosa Elena pudiera responder, la señora Villarreal se acercó con pasos rápidos, su nariz arrugada en disgusto como si acabara de pisar algo desagradable. «Vi a un mendigo horrible subir por este camino hace un rato», dijo con su voz nasal, que siempre sonaba como si estuviera constantemente ofendida por la existencia misma. «Sucio como un cerdo que se revuelca en el lodo. Le grité que se fuera del pueblo antes de que trajera enfermedades y pulgas. ¿Ese fue tu visitante, Rosa Elena? ¿Te molestó? ¿Te amenazó? Deberíamos decirle al alcalde que ponga guardias en los caminos para mantener a esa gentuza fuera de nuestro pueblo decente». Rosa Elena sintió una ola de ira tan intensa que la sorprendió a ella misma. Normalmente era una mujer paciente, lenta para enojarse, capaz de aguantar insultos y desprecios sin responder. Pero escuchar a Hortensia Villarreal hablar así del hombre que podría haber sido, que probablemente era, que casi seguramente era San Martín mismo. «No me molestó», dijo Rosa Elena, y su voz salió más fría y más firme de lo que había sonado en años, con un borde de acero que ni ella sabía que poseía. «Me pidió que le lavara su camisa, y yo lo hice, como habría hecho por cualquier persona necesitada. Y me pagó generosamente por mi trabajo, más generosamente de lo que nadie en este pueblo me ha pagado nunca». «¿Te pagó?», se burló la señora Villarreal, su voz chorreando escepticismo. «¿Un mendigo te pagó? ¿Con qué? ¿Con piedras del camino? ¿Con promesas vacías?». Rosa Elena abrió lentamente sus manos, revelando las 12 monedas de oro que brillaban bajo el sol de la mañana como pequeños soles capturados, como pedazos de cielo caído a la tierra. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. Doña Carmela se santiguó 3 veces seguidas, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Las hermanas Méndez jadearon al unísono, sus rostros pálidos como la cal. Y la señora Hortensia Villarreal se quedó con la boca abierta, sus ojos casi saliéndose de sus cuencas, su sombrilla cayendo de sus dedos entumecidos para rodar por el suelo hasta quedar en el borde del agua. «Madre de Dios Santísimo», susurró doña Carmela, su voz temblando como hojas en el viento. «Rosa Elena, ¿de dónde sacaste eso? Esas son... Se las dije», respondió Rosa Elena, cerrando sus manos nuevamente alrededor de las monedas, sintiendo su peso y su calor, su presencia sólida que probaba que todo esto había sido real, no un sueño. «El hombre me pagó por lavar su camisa. Pero esas son monedas antiguas», dijo la hermana menor de las Méndez,
acercándose con cautela como si las monedas pudieran morderla, como si fueran serpientes doradas enroscadas, del tipo que se guardaba en la iglesia, del tipo que mi abuela me contaba que existían pero que pensé que eran solo historias, del tipo que, del tipo que se decía que San Martín regalaba a los bondadosos, terminó doña Carmela, y su voz temblaba no solo con miedo, sino con algo más, esperanza, asombro, fe renovada. Rosa Elena, por favor, dime exactamente qué aspecto tenía ese hombre. Cada detalle. Es importante. Rosa Elena describió al mendigo lo mejor que pudo, sin omitir nada. Su barba gris enredada, su cabello largo y sucio, sus ropas andrajosas que colgaban de su cuerpo como trapos viejos, sus pies descalzos y sangrantes, sus ojos oscuros e intensos que parecían ver a través de ella. Y mientras hablaba, vio cómo la comprensión se dibujaba en los rostros de las mujeres, cómo el miedo y el asombro se mezclaban en expresiones de revelación. La leyenda, susurró la señora Villarreal, y por primera vez en todos los años que Rosa Elena la conocía, en todas las décadas que había vivido en el pueblo, soportando sus comentarios mordaces y su superioridad, su voz no tenía ni un ápice de arrogancia. Solo había miedo, miedo profundo y visceral. La leyenda dice que él regresa cada 100 años, para probar a la gente, para ver si hemos aprendido. Y este año se cumplen exactamente 100 años desde su última visita. Exactamente 100 años. No puede ser, dijo la hermana mayor de las Méndez, pero su voz carecía de convicción, carecía de fuerza. Los santos no caminan entre nosotros, no en estos tiempos modernos. Esas cosas pasaban en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Biblia, pero ahora. ¿Y cómo explicas las monedas entonces? Preguntó doña Carmela, interrumpiéndola. ¿Y el hecho de que desapareció sin dejar rastro? ¿Y el bordado en su camisa? Rosa Elena, ¿viste el bordado? Rosa Elena asintió lentamente, las palabras casi atascándose en su garganta. Decía San Martín de Tours, bordado en hilo de oro, en el cuello de su camisa. Esta revelación fue recibida con otro silencio aturdido, roto solo por el sonido de la señora Villarreal, que comenzó a llorar, sollozos feos y desesperados que sacudían su cuerpo entero. Yo lo vi, gimió, cayendo de rodillas en el polvo del camino sin importarle manchar su vestido caro. Yo lo vi y le grité. Le dije cosas horribles, le tiré piedras. Y era él, era San Martín y yo. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Rosa Elena se puso de pie lentamente, guardando las monedas en el bolsillo profundo de su falda, donde estarían seguras. Sus piernas temblaban, pero logró mantenerse en pie. Tengo que hablar con el padre Sebastián, dijo con voz firme. Ahora mismo. Esto es algo que va más allá de nosotras. Necesitamos consejo espiritual. Las mujeres intercambiaron miradas y asintieron. Esto era algo que iba más allá de su comprensión, más allá de su capacidad de procesar. Si alguien podía darle sentido a lo que había ocurrido, era el párroco que había dedicado su vida entera al servicio de Dios. Rosa Elena recogió su canasta y sus cosas con manos que todavía temblaban ligeramente. Las demás mujeres la siguieron, olvidando por completo su propio trabajo de lavado, dejando sus canastas abandonadas en la orilla del río. Formaron una procesión extraña y solemne mientras subían por el camino de tierra hacia el pueblo. Rosa Elena adelante con su canasta y su secreto de oro, seguida por doña Carmela y las hermanas Méndez caminando en respetuoso silencio, con la señora Villarreal cerrando la marcha, todavía sollozando, su rostro manchado de lágrimas y polvo. La noticia corrió más rápido que ellas, como siempre pasaba en pueblos pequeños donde los chismes viajaban a la velocidad de la luz. Para cuando llegaron a la plaza, ya había un pequeño grupo esperándolas, atraído por los rumores de algo extraordinario. Don Esteban el tendero estaba ahí con su delantal manchado, el doctor Maldonado con su maletín negro, la señora Gutiérrez con su hija de ojos curiosos, y otros más, todos murmurando y especulando. El padre Sebastián estaba en la puerta de la iglesia, como si hubiera sabido que vendrían, como si hubiera estado esperándolas. Su rostro arrugado y surcado por 70 años de vida mostraba una expresión que Rosa Elena no lograba descifrar completamente. ¿Era expectación, miedo, esperanza o una mezcla de todo? Padre,
dijo Rosa Elena cuando llegó frente a él, sin aliento por la caminata rápida cuesta arriba. Necesito hablar con usted, a solas, si es posible. El anciano párroco asintió lentamente, como si ya supiera lo que ella iba a decirle. La condujo al interior de la iglesia, y el aire fresco y cargado de incienso la envolvió como un abrazo. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra mientras caminaban hacia el altar, donde la imagen de San Martín de Tours los observaba desde su nicho con ojos pintados que, Rosa Elena hubiera jurado, brillaban con conocimiento de cosas que los mortales no debían saber, con una sonrisa pequeña y sabia que no había estado ahí antes. Una vez en la sacristía, con la puerta de madera gruesa cerrada detrás de ellos, bloqueando el murmullo de la gente afuera, Rosa Elena sacó las monedas de su bolsillo y las colocó sobre la mesa de madera oscura que el padre Sebastián usaba para escribir sus sermones. El anciano sacerdote se acercó lentamente, poniendo sus lentes de montura dorada sobre su nariz para examinarlas mejor, acercando su rostro hasta que casi tocaba el metal precioso. «Cuéntame todo», dijo simplemente, y en esas dos palabras había una calma que ayudó a Rosa Elena a ordenar sus pensamientos caóticos. Desde el principio, sin omitir nada, y Rosa Elena lo hizo. Le contó sobre el mendigo que había aparecido en el río, sobre su estado deplorable y su humildad, sobre cómo ella había accedido a lavarle la camisa, sin esperar pago alguno, porque así era como su madre le había enseñado a hacer. Le contó sobre el bordado que había descubierto mientras limpiaba la tela, sobre el nombre de San Martín de Tours, escrito en hilo de oro que brillaba con luz propia. Le contó sobre la conversación extraña que habían tenido, sobre las preguntas filosóficas que el hombre le había hecho, sobre cómo él parecía estar probándola, evaluándola. Y le contó sobre su desaparición, sobre cómo simplemente se había desvanecido en el aire como humo, dejando atrás solo estas monedas imposibles y el aroma del cielo. El padre Sebastián escuchó en silencio absoluto, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra, con cada detalle. Cuando Rosa Elena terminó, el anciano sacerdote se dejó caer pesadamente en una silla, sus manos temblando visiblemente mientras recogía una de las monedas con la delicadeza con la que se manejan las hostias consagradas. «Reconozco estas monedas», dijo con voz ronca, casi inaudible. «Las he visto antes, no físicamente, pero sí en los archivos antiguos de la parroquia que he estudiado durante 40 años. Hay dibujos de ellas, descripciones detalladas. Se decía que San Martín las regalaba a aquellos que mostraban verdadera caridad, caridad desinteresada, que no buscaba recompensa ni reconocimiento, ni siquiera la satisfacción del ego. Entonces, Rosa Elena apenas podía formar las palabras. ¿Era él? ¿Era realmente San Martín? El padre Sebastián levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había lágrimas que brillaban como diamantes en la luz que entraba por la ventana pequeña de la sacristía. «Rosa Elena, llevo 40 años sirviendo en esta parroquia, 40 años predicando sobre la fe, sobre los milagros, sobre cómo Dios obra en formas misteriosas que no siempre entendemos. He bautizado a generaciones, he casado parejas, he enterrado a los muertos. He escuchado miles de confesiones y he pronunciado miles de sermones, pero nunca, en todos esos años, había visto una prueba tan clara de lo divino caminando entre nosotros, tan indiscutible. Sí, hija mía, creo con todo mi corazón que era Él, y creo que tú fuiste elegida para esta prueba por una razón muy específica». Rosa Elena sintió que sus piernas cedían, y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer al suelo como un saco de papas. «Pero padre, yo no soy nadie especial. Soy solo una lavandera pobre, una viuda sin hijos, alguien que la gente apenas nota. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien importante, alguien rico, alguien que podría hacer más con tal bendición?» El anciano sacerdote sonrió, y era una sonrisa llena de ternura paternal, llena del amor que un padre tiene por su hija. «Precisamente por eso, hija, porque no te ves a ti misma como especial, porque no buscas gloria ni reconocimiento, porque diste sin esperar nada a cambio, sin calcular qué podrías ganar, porque viste a un ser humano en necesidad y tu primer instinto, tu respuesta automática e inmediata, fue ayudar, no juzgar. Esa, Rosa Elena, es la verdadera santidad.
No las grandes obras públicas que se hacen para impresionar, no las donaciones ostentosas que se anuncian con trompetas. Es la bondad silenciosa, la caridad sin testigos, la compasión que brota natural como el agua de un manantial, sin pensar, sin calcular. Afuera, en la nave de la iglesia, se escuchaban voces que crecían en volumen y urgencia. La gente del pueblo se estaba reuniendo, atraída por los rumores de un milagro como polillas a una llama. El padre Sebastián se incorporó con esfuerzo, sus rodillas protestando. Debemos contarles, dijo con determinación. Debemos decirles lo que ha ocurrido, porque este no es un mensaje solo para ti, Rosa Elena. Es un mensaje para todo el pueblo, para todos nosotros. Es un recordatorio de quiénes debemos ser. Salieron de la sacristía juntos, el anciano párroco apoyándose ligeramente en el brazo de Rosa Elena. La iglesia estaba llena hasta el tope, cada banca ocupada y gente de pie en los pasillos. Rosa Elena vio rostros conocidos por todas partes, vecinos con los que había vivido toda su vida, clientes que le llevaban su ropa a lavar, personas que había conocido desde niña. Algunos la miraban con curiosidad, otros con escepticismo, y otros más, como doña Carmela, con una fe radiante brillando en sus ojos como velas encendidas. El padre Sebastián subió lentamente los escalones hacia el púlpito, cada paso medido y deliberado. El murmullo de la multitud se fue apagando, hasta que reinó un silencio expectante tan profundo que se podía escuchar el aleteo de las palomas en el techo. Hermanos y hermanas, comenzó el párroco, y su voz, aunque debilitada por la edad, resonaba con una autoridad que llenaba cada rincón de la iglesia, que llegaba hasta las vigas del techo. Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario, algo que nuestros abuelos nos contaron en historias, algo que creíamos era solo leyenda, cuento de viejos. Pero las leyendas, hermanos, a veces son memoria disfrazada de cuento. A veces son verdad que el tiempo ha cubierto con polvo, pero que sigue siendo verdad debajo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en los corazones de su congregación. Hace exactamente 100 años, según nuestros registros parroquiales que he estudiado personalmente, San Martín de Tours caminó por nuestro pueblo. Nuestros ancestros lo documentaron, lo escribieron con tinta que todavía puedo leer en los libros antiguos, pero con el paso de las décadas, la verdad se convirtió en mito. Dejamos de creer. Nos volvimos prácticos, racionales, modernos. Olvidamos que lo divino puede tocar lo terrenal, que los milagros no son cosa del pasado sino del presente, si tenemos ojos para verlos. El padre Sebastián extendió su mano hacia Rosa Elena, quien estaba parada al pie del púlpito. Ella le entregó una de las monedas con manos que temblaban visiblemente. Él la sostuvo en alto para que todos pudieran verla, y la luz de las velas se reflejó en el oro creando destellos que bailaban por las paredes. Esta mañana, hermanos y hermanas, San Martín regresó. Vino como lo hizo hace 100 años, exactamente como las leyendas predecían, disfrazado de mendigo, pobre y necesitado, probando la bondad de nuestros corazones. Y de todas las personas en este pueblo, de todos los que pudieron haberlo ayudado, fue Rosa Elena Contreras, nuestra humilde lavandera, quien le mostró misericordia. Los ojos de todos se volvieron hacia Rosa Elena. Ella sintió que su rostro se encendía de vergüenza, de incomodidad por ser el centro de tanta atención, pero se obligó a mantenerse firme, a no encogerse. Ella no sabía quién era, continuó el padre Sebastián, su voz creciendo en intensidad y pasión. No buscaba recompensa, no esperaba reconocimiento, no actuó por cálculo ni por conveniencia. Simplemente vio a un ser humano en necesidad y actuó con bondad. Y por eso, precisamente por eso, fue bendecida. Porque la verdadera bondad, hermanos, no pregunta, ¿qué ganaré con esto? La verdadera bondad simplemente da. Un murmullo recorrió la multitud como una ola. Rosa Elena vio a la señora Villarreal en las últimas bancas, con su rostro pálido como la cera de las velas, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas arrugadas. La mujer rica se veía enferma, consumida por el remordimiento, y Rosa Elena supo exactamente lo que estaba pensando. Ella también había visto al mendigo.
Ella también había tenido la oportunidad de ayudar, de ser bendecida. Pero en lugar de extender la mano, había cerrado el puño. En lugar de bondad, había mostrado crueldad. Pero esto no es solo sobre Rosa Elena, dijo el padre Sebastián, y su voz se volvió más seria, más severa, con el tono que usaba cuando regañaba a su rebaño por sus faltas. Esto es sobre todos nosotros, sobre las decisiones que tomamos cada día, sobre cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. San Martín no regresó para recompensar a los ricos o a los poderosos. No vino a las casas grandes ni a los negocios prósperos. Regresó para recordarnos que en cada rostro humano, especialmente en los más necesitados, podemos ver el rostro de Cristo, que cuando rechazamos al pobre, rechazamos a Dios mismo. El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el parpadeo de las velas, el crujir de las tablas del piso. Las monedas que Rosa Elena recibió son un milagro, continuó el párroco, su voz ahora más suave, más tierna. Pero el verdadero milagro es el que ella hizo posible con su bondad. El verdadero milagro es que, en un mundo que se ha vuelto duro y desconfiado, todavía hay personas capaces de ver más allá de las apariencias, de dar sin calcular, de amar sin condiciones. Ese es el milagro real, no el oro. El oro es solo un símbolo. El milagro es el corazón que da. El padre Sebastián bajó del púlpito lentamente, cada escalón un esfuerzo visible. Se acercó a Rosa Elena y tomó sus manos entre las suyas, que temblaban con la edad. Gracias, hija mía, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan en el silencio profundo. Gracias por recordarnos lo que significa ser verdaderamente cristianos, no solo en palabras, no solo los domingos, sino en acciones, en cada momento, con cada persona. Luego se volvió hacia la congregación, todavía sosteniendo las manos de Rosa Elena. Propongo que declaremos este día como un día de fiesta en nuestro pueblo, el Día de la Bondad Renovada. Y propongo que construyamos un monumento en el lugar junto al río donde ocurrió este milagro, para que las generaciones futuras recuerden que lo divino camina entre nosotros cuando menos lo esperamos, disfrazado de los más humildes. La propuesta fue recibida con un estallido de acuerdo. Las personas se levantaron aplaudiendo, llorando, algunos cayendo de rodillas en oración espontánea. Era como si una ola de emoción hubiera inundado la iglesia, lavando años de cinismo y endurecimiento, renovando fe que se había vuelto tibia por el paso del tiempo. Y así fue como Rosa Elena Contreras, la lavandera humilde que nunca había buscado nada más que vivir en paz y ganarse el pan honestamente, se convirtió en el símbolo viviente de la bondad en San Martín del Valle. Y aunque los años pasaron y las estaciones cambiaron, su historia nunca fue olvidada. Se convirtió en leyenda, sí, pero en leyenda que era verdad, en recordatorio eterno de que los milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones.